Y a continuación pasamos al último tema de la asignatura, que es el denominado dislipemia, obesidad y nutrición. Vamos a empezar con el apartado de las dislipemias. En cuanto a la etiología de las dislipemias, lo primero que tenéis que conocer es que existen las denominadas dislipemias primarias y las secundarias a otras patologías que son tremendamente frecuentes. Por lo tanto, antes de llegar al diagnóstico de una hiperlipemia primaria se deben descartar otras patologías. Sin embargo, como podéis ver en la siguiente tabla, existen dislipemias primarias. De esta tabla tan compleja, lo que más se debe incidir a la hora de estudiar esta asignatura sería en el último apartado, aquellas dislipemias primarias familiares que cursan únicamente con hipercolesterolemia. Y hay dos formas. Una de ellas sería la que se conoce como la hipercolesterolemia poligénica familiar, que es la más frecuente dentro de las hiperlipemias primarias, y por otro lado se encontraría la hiperlipemia monogénica familiar. Esta última se debe a una mutación en el receptor de LDL, por lo que estas partículas no son eliminadas del plasma y estos pacientes presentan concentraciones de LDL muy elevadas y un altísimo riesgo cardiovascular. Vamos a ver el siguiente caso clínico. Una niña de 8 años, sin antecedentes personales de interés, pero de la que se desconocen los antecedentes familiares, así como los datos del embarazo y el parto por ser adoptada, presenta en unos análisis realizados para estudio de unas lesiones palpebrales amarillentas, indoloras y no pruriginosas, esos son los denominados santelasmas, colesterol total de 687 mg decilitro y triglicéridos normales de 134 mg decilitro, sin otras alteraciones. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? Pues cuando encontremos a un niño que presenta unas cifras de colesterol superior a 600 mg decilitro, la única causa que puede justificar este cuadro sería una hipercolesterolemia familiar monogénica homocigota. Un apartado absolutamente fundamental a la hora de estudiar las dislipemias es el tratamiento farmacológico existente a día de hoy. Para recordar estos fármacos vamos a realizar la siguiente pregunta. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. 1. Las estatinas son inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, la enzima limitante en la síntesis endógena de colesterol. 2. Las estatinas son los fármacos más potentes entre los actualmente disponibles para reducir las cifras de colesterol plasmático. 3. Colestiramina y colestipol inhiben la recirculación enterohepática de ácidos biliares. 4. Los fibratos actúan inhibiendo la absorción de colesterol y triglicéridos de la dieta. Y 5. Los fibratos son más eficaces para reducir los triglicéridos que para reducir el colesterol. Como veremos a continuación, la respuesta falsa es la 4. Los fibratos no actúan inhibiendo la absorción de colesterol. ¿Y qué fármacos disponemos a día de hoy para el tratamiento de las dislipemias? Por un lado, tendríamos que distinguir entre los fármacos que disminuyen las cifras de colesterol y, por otro, aquellos que sobre todo disminuyen las de triglicéridos. En primer lugar, para hablar de las que disminuyen las cifras de LDL y colesterol, nos encontramos sin lugar a dudas a los fármacos de primera elección, como son las estatinas. Las estatinas son fármacos que actúan inhibiendo la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, son muy eficaces a la hora de disminuir estas cifras, sobre todo la atorvastatina, que es la estatina de mayor potencia, pero tenéis que recordar sus efectos secundarios, fundamentalmente la miositis y la afectación hepática. Para la disminución del colesterol también encontramos un fármaco que se denomina ezetimibe,
El ezetimibe actúa de manera distinta a las estatinas, lo que realiza es una inhibición de la absorción de colesterol a nivel intestinal y generalmente se encuentra indicado en asociación con estatinas. Y por último, tendríamos a las resinas de intercambio iónico, que son fármacos que se toleran bastante mal y se encuentran indicadas como segundo o tercer escalón terapéutico cuando los dos fármacos anteriores no se pueden prescribir. Para disminuir las cifras de triglicéridos, los fármacos de elección serían los fibratos, que actúan inhibiendo la liberación por parte del hígado de las VLDL. También, con un papel mucho menor, se encontrarían los ácidos omega 3 y omega 6. Y por último, comentaros que el ácido nicotínico es un fármaco con muchos efectos secundarios, pero es el que produce una mayor elevación de las HDL. Otro aspecto fundamental de este tema sería el conseguir obtener objetivos de control para los pacientes que presentan dislipemia. Y para poder comprender cuáles son los objetivos de control, necesitáis conocer a la perfección cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares, que se detallan en la siguiente tabla. Por un lado, se encontraría la edad y el sexo, es decir, varones por encima de 45 años o mujeres posmenopáusicas. Por otro lado, la existencia de antecedentes familiares de cardiopatía isquémica en edades precoces, por debajo de los 55 años en varones, por debajo de los 65 años en mujeres. Por otro lado, también serían factores de riesgo cardiovascular el presentar concentraciones elevadas de LDL o presentar concentraciones disminuidas de HDL. Por supuesto, la diabetes mellitus, la hipertensión y por último el tabaquismo. Pues una vez conocidos los factores de riesgo cardiovascular, debéis de tener absolutamente claros cuáles son los objetivos de control. Observad esta tabla. Aunque en esta tabla se detallen dos clasificaciones, siempre debéis seguir los criterios del ATP3. Y según los criterios del ATP3, fijaos, cuando un paciente presenta cardiopatía isquémica o una patología similar equivalente, y entre ellas la más importante es la diabetes mellitus, el objetivo de control sería presentar unas cifras de LDL por debajo de 100. Cuando el paciente presenta dos o más factores de riesgo cardiovascular, el objetivo de LDL sería alcanzar unas cifras inferiores a 130, mientras que cuando el paciente tenga 0 o un factor de riesgo cardiovascular, el objetivo de control sería unas LDL por debajo de 100. En cuanto a las cifras de HDL colesterol, el objetivo sería superar los 40 mg dicilitro, mientras que el objetivo en cuanto a triglicéridos sería alcanzar una cifra inferior a 200 mg dicilitro o, cuidado, pacientes con diabetes, triglicéridos por debajo de 150. En cuanto al tema de la obesidad, en esta segunda vuelta se debe explicar de forma detallada en qué consiste un síndrome denominado síndrome metabólico. Para ello vamos a realizar la siguiente pregunta. Según la clasificación del ATP3, ¿cuál de las siguientes alteraciones no es un criterio para el diagnóstico de síndrome metabólico? En la opción 1 sería nivel de triglicéridos mayor de 149 mg decilitro. La opción 2, nivel de HDL colesterol menor de 40 mg decilitro en varones. La 3, presión arterial de 130/85 milímetros de mercurio o superior. La 4, glucosa en ayunas mayor de 109 mg decilitro. O la opción quinta, nivel de LDL colesterol mayor de 130 mg decilitro. Esta última opción es la falsa, porque la concentración de LDL colesterol no se emplea en ninguno de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Pues bien, el síndrome metabólico se define por la coexistencia en un mismo individuo de varios factores de riesgo cardiovascular. Fijaos las distintas definiciones de síndrome metabólico que existen en la actualidad. Observad esta tabla. Aunque existen, como veis, tres criterios definitorios, uno de ellos sería el del ATP3, otro el de la Organización Mundial de la Salud y por último el más reciente,
de la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, yo creo que deberíais seguir los criterios diagnósticos del ATP3 porque son los más empleados en la práctica clínica habitual. Por lo tanto, según el ATP3, se define el síndrome metabólico a la coexistencia en un individuo de 3 de los siguientes 5 criterios. Presión arterial por encima de 130-85 milímetros de mercurio, triglicéridos por encima de 150 miligramos decilitro, presión arterial por encima de 130-85 milímetros de mercurio, triglicéridos por encima de 150 miligramos decilitro, HDL en el varón por debajo de 40 y en la mujer por debajo de 50, glucemia en ayunas superior o igual a 110 miligramos decilitro y perímetro abdominal superior a 102 en el varón o superior a 88 en la mujer. Y para finalizar, en cuanto a la nutrición, en esta segunda vuelta resulta imprescindible que conozcáis las indicaciones tanto de la nutrición enteral como de la parenteral. Fijaos en la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación para la nutrición enteral? La 1, ingesta oral no adecuada durante más de 7 días. La 2, fístula enterocutánea de bajo débito. La 3, íleo con alteración del tránsito intestinal. La 4, alteración en el tiempo de protrombina. Y la quinta, la existencia de una pancreatitis aguda. Pues bien, las indicaciones de la nutrición enteral serían una ingesta oral no adecuada de más de 7 días de duración, de menos del 50% del aporte calórico necesario en ese paciente. Por otro lado, la existencia de una fístula enterocutánea de bajo débito, muy importante que sea de bajo débito. En tercer lugar, la pancreatitis aguda. Y en cuarto lugar, en combinación con la nutrición parenteral, en casos de resecciones intestinales masivas. Por otro lado, en cuanto a sus contraindicaciones, serían en aquellos casos en los que exista una obstrucción intestinal o bien el paciente presente un íleo, y también en las fístulas enterocutáneas de alto débito. Por lo que, en el caso que acabamos de realizar, la respuesta correcta sería la opción 3. Para conocer las complicaciones de la nutrición enteral, vamos a realizar la siguiente pregunta. En un varón de 63 años, con disfagia neurogénica tras un ictus, en el que se ha colocado una sonda nasogástrica para nutrición enteral, señale qué complicación no espera encontrar. En primer lugar, si presenta vómitos, es preciso descartar obstrucción intestinal antes de nada, en cuyo caso deberíamos suspender la nutrición enteral. La opción 2. Si el paciente presentara diarrea, deben descartarse otras posibilidades antes de achacarlo a la nutrición enteral en este caso. La 3. Es preciso realizar analítica con iones cada 24 o 48 horas para evitar las alteraciones del potasio que son muy frecuentes con este tipo de nutrición. La 4. Para evitar la aspiración es preciso incorporar al paciente al menos 60 grados antes de la administración de la nutrición y durante al menos una hora después. Y la quinta, si la sonda nasogástrica se mantiene más allá de 4 o 6 semanas, es aconsejable realizar una gastrostomía para evitar las úlceras de decúbito que producen las sondas. Pues bien, comentaros de esta pregunta que efectivamente todas las opciones son correctas y son complicaciones que se deben prevenir y evitar. Sin lugar a dudas, la más frecuente es la opción 2, la aparición de diarrea, salvo la que figura en la respuesta 3, es decir, las alteraciones iónicas en el potasio no aparecen con la nutrición enteral, por lo tanto es la opción falsa. En cuanto a la nutrición parenteral, las indicaciones serían el tener más de 7 días reposo intestinal, presentar un tracto gastrointestinal no funcionante, también las fístulas enterocutáneas de alto débito y, por último, en casos de resecciones intestinales masivas
a la vez que se administraría la nutrición integral. En cuanto a las complicaciones de la nutrición parenteral, vamos a analizar la siguiente pregunta. En un paciente al que se le ha realizado una colectomía total, se comienza el tratamiento con nutrición parenteral. Señale la complicación que no espera encontrar con este tipo de nutrición. En primer lugar, alteraciones electrolíticas que obligan a prevenir su aparición ajustando la composición de la bolsa de nutrición parenteral, guiada por analíticas cada 24-48 horas. La 2, un síndrome de sobrealimentación. Si al iniciar la nutrición parenteral se comienzan con más calorías de las necesarias. La 3 serían vómitos. La 4, esteatosis hepática en algunos casos. Y la 5, infección de la vía central. Pues bien, la opción falsa es la número 3, es decir, los vómitos son absolutamente infrecuentes con la nutrición parenteral. Y en cuanto a sus complicaciones, recordad que en pacientes diabéticos se suele requerir una mayor cantidad de unidades de insulina dentro de la bolsa de nutrición parenteral y que en caso de que aparezca esteatosis hepática se deben disminuir las calorías totales que se administran por la bolsa.